Buenas tardes, queridos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a abordar el tema de desarrollo sustentable. Muchos de ustedes, si no es que la gran mayoría o todos, han escuchado este término, lo han visto alguna vez a lo mejor en algún libro, alguna revista, en algún artículo, incluso hasta en las noticias. Pero vamos a hablar un poquito sobre el origen del término desarrollo sustentable y cuál es la importancia que tiene para nosotros en la actualidad. Quiero que contesten estas preguntas, no es necesario que lo realicen en su cuaderno, son preguntas de reflexión para reconocer qué tanto sabemos sobre el tema. ¿Qué consideras que es el desarrollo sustentable? ¿Qué consideras que es la sustentabilidad? ¿Desarrollo sustentable y sustentabilidad es lo mismo? ¿Qué acciones llevan a cabo tú y tu familia para poder cuidar los recursos naturales con los cuales se satisfacen las necesidades de la vida cotidiana? Bien, vamos a hablar sobre el origen del término desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Lo pueden encontrar de las dos maneras y las dos formas están correctos. El primer registro que se tiene del término sustentabilidad fue publicado en el año de 1713 por Hans Carl von Carlowitz en su libro Civicultura Económica, donde él señalaba la importancia de guardar el equilibrio entre la cosecha y el consumo de la madera. ¿Esto qué quiere decir? Que en su momento, cuando este señor se dio cuenta de la importancia que debía existir entre el equilibrio de lo que consumimos para poder obtener los recursos, lo que quería decir es que nosotros de la naturaleza obtenemos una gran cantidad de recursos minerales, productos para la elaboración de medicinas, el agua, tierras de cultivo. Sin embargo, si nosotros sobreexplotamos esos recursos para poder mantener nuestra vida cotidiana, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un momento que se va a perder el equilibrio entre lo que producimos y lo que obtenemos de la naturaleza, entonces nos vamos a quedar sin esos recursos para poder realizar nuestras actividades de vida cotidiana. Él pone el ejemplo de la madera. La madera se utiliza para la elaboración de muebles, para la elaboración de herramientas, incluso en algunos casos para tener combustible para la cocción de los alimentos. Entonces, si se llegara, o en este caso que él hablaba en 1713 de las cosechas, si se llegaba a terminar, en este caso la madera, pues se iban a quedar sin un recurso que era pues importante para realizar sus actividades en la vida cotidiana. Y utilizaba la expresión alemana Nachhaltige Nutzung, que quiere decir desarrollo sustentable. Ahora vámonos muchos siglos después, en el año de 1983, donde es creada por la Organización de las Naciones Unidas la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Esta surge a partir de la preocupación de las diferentes naciones por el deterioro ambiental. Entonces, es hasta el año de 1987 que esta comisión publicó un informe, el cual fue elaborado por la doctora Gro Harlem Brundtland, que se conoce como Nuestro Futuro en Común o Informe Brundtland, donde se utiliza por primera vez el término desarrollo sustentable y lo expresa de la siguiente manera: en las manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Esto es bastante interesante y bastante preocupante, porque lo que nos está diciendo es que nosotros de la naturaleza o del medio obtenemos recursos como agua, alimentos, aire limpio, para poder vivir, para poder satisfacer nuestras necesidades, como la elaboración de telas para la ropa, la obtención de agua para poder comer, para poder bañarnos, recursos minerales para la elaboración, en este caso, de dispositivos móviles como computadoras, celulares, tablets, sustancias que se obtienen de las plantas para la elaboración de medicamentos,
pero que también hay que procurar que esos mismos recursos estén disponibles para las generaciones futuras. ¿Esto qué quiere decir? Algunos de ustedes, si no es que muchos, desean tener familia, no ahorita, pero sí en algunos años. Ustedes ahorita disponen de agua, disponen de alimentos, disponen de aire limpio, de un lugar para poder vivir. Sin embargo, ¿cómo pueden ustedes garantizar de ahorita que edad tienen unos 17, 16 años, que a lo mejor de aquí a 10 años, que tengan unos 25, 26 años, que decidan formar una familia, cómo podrían asegurar que estos recursos con los que ustedes cuentan los va a tener en este caso sus hijos para poder satisfacer sus necesidades de vestido, de alimento y de agua? Esto es a lo que se refiere esta definición de desarrollo sostenible. Además, en ese informe hacen mención de algunos puntos importantes que se deben considerar para el desarrollo sostenible. Uno de ellos es el crecimiento demográfico. ¿Esto qué quiere decir? El aumento de la población. Entre más grande sea una población, la demanda de recursos va a ser mayor. Entonces, al ser una mayor cantidad de recursos de los que se necesitan, estamos procurando o estamos velando porque las generaciones futuras cuenten con los recursos que nosotros tenemos disponibles hoy para poder satisfacer sus necesidades, como por ejemplo el espacio físico, el agua, la alimentación. Sí, eso es a lo que se refiere, y uno de los puntos importantes es el crecimiento de la población. También este mismo documento alertó sobre la pérdida de biodiversidad y riesgo de extinción de diferentes especies, así como de los ecosistemas. Recuerden que cuando vimos el tema de ecosistemas, cada uno de los organismos que está presente dentro del ecosistema tiene una función en particular, que si este organismo se pierde, ese espacio queda vacío y no hay quien cubra o realice esa misma actividad, ¿sí? Además de que los modelos económicos, porque esto también lo menciona, no conduzcan al deterioro del ambiente ni de los recursos, y por lo tanto a que no aumente la pobreza. Entonces es importante reconocer que requerimos cuidar nuestro medio ambiente teniendo el conocimiento y seguir las rutas de acción que nosotros creamos convenientes para poder salvaguardar que nosotros utilicemos los recursos para nuestra vida cotidiana y considerar también a las generaciones que vienen atrás de nosotros, es decir, sus hijos, sus nietos. Y por ejemplo, ahorita estamos viendo el grave problema que tiene México sobre la falta de agua. No sé si han visto las noticias que el 85% del país, o sea, una gran cantidad del país, está atravesando una sequía terrible. En el caso de la Ciudad de México y del Estado de México, tenemos el sistema Cutzamala, que está en unos niveles muy muy bajos y que no se cubre el poder satisfacer la necesidad de agua tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. ¿Y esto a qué se debe? Una, que ha llovido muy poquito, y la otra a lo que menciona en el informe Brundtland, que a mayor cantidad de población, en el caso de la Ciudad de México y del Estado de México, que son zonas densamente pobladas, aumenta la carpeta asfáltica, es decir, tenemos más cubierta de cemento, de asfalto. Entonces cuando llueve ya no hay filtración del agua, ya no hay recarga de los mantos acuíferos. Entonces estas son las consecuencias que se presentan, que al no haber recarga de mantos acuíferos, pues realmente no se satisface la necesidad de agua de estas zonas. Entonces, como cada vez somos más, el problema del agua cada vez se va a ir agravando más. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy evidente de que no estamos siendo sustentables. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo la necesidad
de agua que nosotros tenemos en este momento. Sin embargo, no estamos considerando a las generaciones futuras, es decir, a sus hijos y a sus nietos.